de una sola variable, f de x, ¿cómo encontramos los valores extremos? No cerré mi video y entonces eso me disminuye la calidad de esta charla. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Entonces, para funciones de una sola variable, f de x, los valores extremos los encuentro, pues, dividiendo, calculando la primera derivada y igualándolo a cero. La solución de esta ecuación analítica me da los puntos x en donde la función f alcanza máximos, mínimos o puntos de inflexión. Pero este es el criterio, igualar a cero. Igualar a cero. Esto es para una función de una sola variable. Pero ahora busquemos para el logaritmo de la función. Si ahora buscamos el logaritmo de la función, veamos cómo le encontramos los valores extremos al logaritmo natural de la función. Pues también hago lo mismo, derivo respecto de x y la derivada de un logaritmo es 1 entre el argumento por la derivada del argumento del logaritmo. De un logaritmo. 1 entre el argumento, este es el argumento del logaritmo, por la derivada del argumento. Ahora, esto debo igualarlo a cero, o sea, la derivada respecto de x igualada a cero. Ese es el criterio del cálculo. Pero para que pueda esto ser posible y que no entremos en problemas matemáticos, necesitamos que la función sea diferente de cero. Diferente de cero. ¿Sí? Siempre, para todo x necesitamos que esta f de x sea diferente de cero. Entonces, estas son las condiciones para que esta... Necesito que la función sea diferente de cero, porque si pongo aquí un cero, se me va al infinito y pues esas cosas no funcionan en la física. Y por otra parte, f' de x debe ser cero. Pero fíjense, f' de x igual a cero es la misma condición que tengo para encontrar los valores máximos de f de x. Entonces, si las dos expresiones, tanto la función como su logaritmo, tienen el mismo criterio, pues entonces sus máximos son iguales. Cumplir el mismo criterio, este es el criterio, ¿sí? Sí. Ambas tienen los mismos valores extremos. Esto va a ser muy útil en nuestro ejercicio, porque en lugar de maximizar W, vamos a maximizar el logaritmo de W. Y esto nos va a ser suficientemente útil, ¿sí? Como los números NI están muy cercanos unos a otros, ¿qué son los NI? Pues son las partículas de celdas. Y tenemos muchas celdas. Y tenemos mucho más partículas. Entonces, pues siempre va a haber NI con NI más 1 muy vecinos que difieren en una sola canica. Entonces, o en una sola molécula. Entonces, los números son tan cercanos unos a otros que podemos tratarlos como una variable continua, los NI. Si los pongo en una serie creciente, voy a encontrar que todos los NI están continuos. Si son continuos, puedo aplicar la derivada, porque la derivada se aplica a funciones continuas. ¿Sí? Pero voy a interpretarlo así como la variación. En lugar de derivada, esto es la variación, ¿sí? Esto es la variación porque las partículas son discretas, ¿sí? Las partículas son discretas, pero son tantas. Y los NI son tan cercanos unos a otros que puedo considerar que estas son variaciones muy similares a las variaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo voy a aplicar este término? La variación delta NI, lo voy a poner igual aquí, lo paso. Y entonces tengo así, mira. Entonces, en el caso máximo, esto va a estar igualado a cero. ¿Cómo se lee físicamente esto? Delta NI es la variación de canicas en cada celda. Bueno, habrá celdas en que incluso no cambie el delta, el número de canicas. Pero si hay algunas canicas donde crece... Pero en la situación de distribución máxima, las pequeñas variaciones de canicas en las celdas no van a hacer cambiar el valor máximo de la probabilidad. Es lo que nos informa esta expresión que vamos a aplicar en nuestra probabilidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer.
Esta es la probabilidad a la que vamos a tomarle primero el logaritmo y después aplicarle el criterio. Esto es un buen arranque. Hemos descubierto, o por lo menos esto es lo que es la información que tenemos, de que la estadística es una disciplina que nos da elementos para tomar decisiones o crear leyes de gobierno para la gran masa, ¿sí? En el caso de la estadística pública, pues se toman muestras para, a partir de esa muestra, tomar decisiones, construir leyes de comportamiento. Bueno, en nuestro caso, iniciales son las propiedades microscópicas. Y a partir de las propiedades microscópicas queremos descubrir propiedades macroscópicas, es decir, comportamiento del grupo. Por favor, hagan el ejercicio de construir una definición de estadística, una definición que englobe el sentido, el propósito de la mecánica estadística, ¿sí? Construir leyes que relacionen las propiedades microscópicas. Y claro, en la siguiente, vamos a dar fin a esta plática en la mañana. Mañana daremos fin. Lo que vamos a hacer es que ya encontramos cómo calcular la probabilidad de una distribución propuesta. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuál es la distribución de máxima probabilidad? Entonces ya pusimos los elementos matemáticos que nos van a ser útiles. La fórmula de Stirling y la idea de que el máximo de una función es igual a los máximos de su logaritmo. O sea, no hay diferencia. Por lo tanto, nos vamos a inclinar por primero tomar el logaritmo, maximizar el logaritmo, con la seguridad de que lo que nos resulte es exactamente igual que si hubiésemos maximizado omega, ¿sí? Omega mayúscula. Entonces, mañana vamos a concluir este tema, ¿va? Entonces, estamos a tiempo. Nuestro examen ordinario lo vamos a realizar el día 10 de diciembre. Nuestro examen ordinario lo vamos a realizar el 10 de diciembre. Y el extraordinario el 17. Para que yo les dé calificaciones antes de salir de vacaciones. Así ya se van sin preocupaciones